Esta tarde, amigos, se ha aprobado la ley que prohíbe al Estado contratar publicidad en los medios. Puede sonarles a algunos, digamos, justificada. El argumento que se ha dado es no despilfarrar dinero, ¿no? Leíamos una opinión de un representante de la Sociedad Interamericana de Prensa, Roberto Rock, que decía, entonces también podríamos reducir el número de curules si es que llevamos, ¿no?, ese argumento. Incluso se podría cerrar el Congreso, ¿no?, si es que estamos en ese plan. Estamos comunicados con el congresista Juan Cheput, que se encuentra pues en el pleno del Congreso. Juan, gracias por estar con nosotros. Sé que es un día, una jornada bastante atareada, pero preocupa lo que ha ocurrido. Son 70 votos, intuyo yo, usted me podrá explicar o nos podrá explicar, es Fuerza Popular más sobre todo los votos del Frente Amplio, los que han aprobado este proyecto de ley. Buenas noches, Juan. Bueno, buenas noches. Fuerza Popular, el Frente Amplio, el Partido Aprista y APP son los grupos que mayoritariamente han votado por esta decisión, ¿no? Lo cual lamentamos por una sencilla razón. Se está impidiendo que los gobiernos locales, regionales y el gobierno nacional puedan hacer propaganda no solamente para publicitar como es justo sus obras, sino también para acciones de prevención. Por ejemplo, una campaña de vacunación, lo que tendría que ver con desvíos, gestión del riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo que va a mutilar el derecho de los gobiernos que he mencionado y definitivamente va a haber una afectación hacia lo que significa el deber de informar de un gobierno. Comunicar es sinónimo de gobernar, se sabe. Y por otro lado, desde el momento que se impide que se llegue a través de los medios privados de cualquier tipo, planos, electrónicos, etcétera, etcétera, pues obviamente va a generar un gran problema, ¿no? El presidente Vizcarra en su tuit ha, digamos, puesto el hashtag de no a la ley Mordaza. De lo que usted ha podido ver en el debate del Congreso y escuchar y lo que se ha también discutido tras bambalinas, ¿diría que el ánimo es amordazar al gobierno o una agresión o una actitud, digamos, de agresión a los medios de comunicación? ¿Por dónde va el tema? Yo creo que hay dos etapas, ¿no? Una, con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que es cuando surge esta ley y que tenía como propósito ensañarse con Pedro Pablo Kuczynski, eso es indudable. Luego vino un periodo de reflexión una vez que asume Vizcarra. Recordemos de que esto vuelve a la Comisión de Transportes y el propio presidente de la Comisión de Transportes señala que van a escuchar a todos los involucrados para que de esa manera salga un proyecto de ley que sea aceptado por todos. Bueno, no hubo nada así. Lo que ha salido es exactamente lo mismo que se presentó hace ya varios meses y en el interín tenemos los problemas que ha tenido el Congreso en materia de denuncias vinculadas a las computadoras, el famoso tema de la ley se va a sacar la ley antimermelera como consecuencia de una pregunta vinculada a la compra de rosas y computadoras. Entonces, yo creo que esta es una ley reactiva que con el objeto de enfrentarse a un sector de los medios de comunicación, sobre todo los privados, termina afectando al propio gobierno. Pues se ha pasado de una etapa reflexiva, como te he señalado que hubo hace un mes y medio, a una etapa agresiva, que es la que acaba de primar el día de hoy. Gilbert Violeta anunció la presentación de una acción de inconstitucionalidad. Esta acción de inconstitucionalidad la va a presentar la bancada, la va a presentar el Ejecutivo, y es a la instancia del Poder Judicial a la que se presenta, o es directamente al Tribunal Constitucional. No, es una línea de coherencia la que ha planteado Gilbert, ¿verdad? Es una cosa que ya habíamos nosotros señalado cuando surgió por primera vez la ley, de que esta no tenía ni pie ni cabeza, pues va en contra de los artículos 61 y 62 de la Constitución, que tienen que ver con la libertad de contratación y con evitar cualquier tipo de monopolio, sobre todo el estatal. Eso ya lo habíamos señalado antes, era una decisión de la bancada, y más bien saludamos que el presidente Vizcarra, luego de decir de que él apoyaba lo que señalara el Congreso, cambió de opinión y ahora también llama a esto ley Mordaza y también presentaría una acción de inconstitucionalidad. Yo creo que esta ley ha nacido muerta, es una ley que no tiene mayor futuro, es una ley que desde que adolece de la fortaleza constitucional está condenada al fracaso o a la modificación inmediata y que no podemos pasar en el Congreso de las leyes declarativas
a las leyes emotivas, a las que se hacen como reacción a simplemente algún tipo de disputa. Eso no se puede permitir. No queda descolocada la posición del Ejecutivo, porque sí, evidentemente es de alabar este cambio de posición del presidente Vizcarra o esta definición, pero no descoloca esa posición el hecho que el premier César Villanueva en su momento hubiera votado a favor de la ley como congresista. Bueno, yo creo de que la convicción tiene que venir del presidente de la República. Hoy día mismo el partido del señor César Villanueva, APP, ha votado a favor de esta norma, con Richard Acuña a la cabeza. Entonces, es una cuestión que desconcierta, pues en lugar de apoyar al premier, que tiene una posición ahora sí contraria, desde el momento de que su brazo político vota en sentido distinto, pues es desconcertante, por decirlo menos. Sí saludamos la nueva posición del presidente Vizcarra de ir de la mano con lo que nosotros habíamos planteado, en que esto es absolutamente inconstitucional, que le hace un tremendo daño a los medios de comunicación y sobre todo al pueblo peruano en lo que se refiere a su capacidad de ser informado, y en todo caso considero de que en la medida que pasen los días nosotros presentaremos nuestra demanda de inconstitucionalidad y seremos acompañados por el Ejecutivo. Cuénteme, Juan, para finalizar, se están retirando los congresistas, le voy a robar una pregunta más. La posibilidad de presentar una candidatura a la mesa directiva viable de oposición, es decir, ya no controlada por el fujimorismo, ¿está totalmente disuelta? Está vigente. Yo discrepo con mi querido amigo Jorge del Castillo en el sentido de que esto ya dejó de ser una posibilidad. Yo creo que al contrario, este es el momento para empezar seriamente conversaciones para tomar el control de la mesa directiva. Es absolutamente democrático y considero de que así uno pierda, tiene que presentar una alternativa a la conducción del Parlamento por una sencilla razón, para que se sepa quién es quién. Y de esa manera se sepa quiénes quieren ir con el fujimorismo a continuar en la conducción del Parlamento y no optan por una opción más democrática, con una agenda más abierta y plural, y que sobre todo no tenga proyectos vengativos o vindictivos, y de esa manera se pueda conducir de manera más eficaz el Parlamento. Yo creo que de todas maneras hay que apostar por una alternativa a la conducción del Parlamento. Juan, le agradezco de nuevo este enlace, ¿no? En estos momentos. Espero en los próximos días poder conversar en el estudio porque la situación lo amerita. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Un placer. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con Roberto Pereira, representante del Instituto Prensa y Sociedad, para entender un poco más por qué esto es tremendamente grave, si es que lo es. A mí me parece que sí. Ya volvemos después de la pausa.